Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes sobre el regreso más polémico y la movida final de Boca en este mercado de pases. Prepárate para lo que viene, porque lo que vas a leer hoy, te lo juro, te va a dejar con la boca abierta, te va a hacer saltar de la silla, te va a poner la piel de gallina. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. Porque acá, la noticia no se lee, se vive. Acá se siente, se debate, se respira. Y lo que está a punto de suceder, o lo que ya está sucediendo en las entrañas del club más grande de la Argentina, es una bomba. Una bomba de tiempo que ya empezó a tic-taquear y que, cuando explote, va a dejar escombros por todos lados, va a sacudir los cimientos del fútbol argentino y va a redefinir lo que creíamos saber sobre las negociaciones en el deporte más pasional del mundo. Lo que te vamos a contar hoy no es un rumor más de esos que circulan en los bares o en los grupos de WhatsApp, no es una nota de relleno para cumplir con la cuota diaria de chismes, no es una especulación de pasillos sin fundamentos. Es la posta, la verdad cruda y verificada, la información confirmada por fuentes de altísimo nivel dentro del club y del entorno del jugador, la que te traemos desde las profundidades del universo Ceneice, esa que los grandes medios, por vaya a saber que intereses inconfesables, porque presiones ocultas o porque pactos de silencio, prefieren mantener en las sombras, bajo 7 llaves. Es el golpe de efecto que sacudió la tranquilidad, la aparente calma chicha del fútbol argentino y que, aunque muchos le intentaron esconder con uñas y dientes, con desmentidas públicas y gestos de desinterés, ya se destapó. Y el protagonista, como siempre, el imán de todas las miradas, el epicentro de cada terremoto mediático, es el club más grande del país, Boca Juniors. Pero esta vez, la movida tiene un giro dramático que nadie vio venir. El nombre que hace ruido, otra vez, el que genera escalofrío en algunos y esperanza en otros, el que despierta amores y odios por igual, es Sebastián Villa. Sí, leíste bien. El mismísimo. El que se fue por la puerta de atrás, en medio de un escándalo que trascendió las canchas, el que generó un cisma en la hinchada y en el vestuario, el que parecía borrado para siempre de la historia azul y oro, condenado al ostracismo futbolístico en Argentina. La información que llega a nuestros escritorios, confirmada por fuentes que ya te demostraron nuestra seriedad, nuestra credibilidad inquebrantable, es que Sebastián Villa será el último refuerzo de Boca para este mercado de pases, y su regreso está confirmado. Pero atención, porque el plato fuerte viene ahora, el detalle que te va a volar la cabeza y que lo cambió todo. Villa rechazó ofertas millonarias del exterior y en una declaración íntima que llegó a oídos de la dirigencia, afirmó, necesito a Boca. Sí, como lo escuchás. El jugador, que exigió un sueldo millonario y la titularidad a Miguel Ángel Russo y a Juan Román Riquelme, ahora se muestra con una necesidad profunda, casi un ruego. Esta no es una hipótesis, no es un deseo, no es un chisme de vestuario sin fundamentos. Es un hecho rotundo, una verdad que duele para algunos y que ilusiona a otros, una realidad que se impone y que va a cambiar el panorama del fútbol argentino. La directiva del club, bajo el liderazgo indiscutido de Román, en un movimiento que muchos califican de desesperado y otros de audaz, de arriesgado y de necesario, ha puesto de nuevo el ojo en el colombiano para revertir una situación deportiva que se tornó insostenible, que ya no da para más, que tiene a la hinchada al borde de un ataque de nervios, con la paciencia agotada y la garganta seca de gritar goles que no llegan. El operativo, que se manejó con un secretismo digno de un thriller de espionaje internacional, con llamadas encriptadas, mensajes cifrados y reuniones a puertas cerradas en lugares impensados, lejos de las miradas curiosas y los flashes indiscretos, tiene un solo objetivo, simple, contundente y vital para el futuro inmediato del club, gol. Y con resultados. Porque al final del día, en el fútbol, el romanticismo es lindo, pero lo que manda, lo que define el éxito o el fracaso de una gestión, lo que mantiene a los dirigentes en sus puestos y a los hinchas ilusionados, son los números. Y los números, mamita querida, no mienten. Son tan fríos y contundentes como un golpe en la nuca. La delantera de Boca, a pesar de los nombres rutilantes que llegaron con bombos y platillos, de las inversiones millonarias que prometían un ataque demoledor, de las promesas que se desvanecieron como humo en el aire, viene arrastrando una sequía preocupante. Un promedio de gol que no alcanza ni para un picado de barrio, una falta de desborde, de picardía, de profundidad, de ese algo que te hace ganar partidos, que te rompe un esquema defensivo, que te genera una chance de la nada, que los hinchas sufren en cada partido, en cada jugada que se diluye en la nada, en cada ataque que termina en un centro sin destino o en un remate a las nubes. Y de repente, como caído del cielo para algunos, o como una maldición para otros, la solución que se puso sobre la mesa, la única que según algunos podría generar un cambio de timón inmediato, un golpe de timón que enderece el barco antes de que se hunda irremediablemente la mediocridad, es la del jugador que tiene un pasado tan glorioso como problemático, tan brillante como oscuro, tan lleno de luces como de sombras.
El teléfono de los allegados a Villa sonó. Y no fue una llamada más de las tantas que recibe un futbolista de su calibre. Fue una llamada que cambió todo, que reabrió una herida que parecía cicatrizada, que revivió un fantasma que muchos creían enterrado para siempre. El mensaje fue directo, sin vueltas, sin eufemismos, sin rodeos. Boca lo necesita. Lo necesita ya. Lo necesita urgente. La premisa es clara, tan clara como el agua de la canilla. El club, a través de su vicepresidente, Juan Román Riquelme, está dispuesto a negociar su regreso, dejando de lado, al menos momentáneamente, todo el ruido extradeportivo que lo rodeó, toda la polémica que generó, todo el pasado que lo condenó y lo alejó de la Bombonera. La necesidad es tan grande, tan imperiosa, tan apremiante, tan desesperada, que la dirigencia, con Riquelme a la cabeza y con el aval de Miguel Ángel Russo, el técnico que lo conoce bien, tomó la decisión de dar un volantazo de 180 grados, una vuelta de campana que nadie esperaba. Un volantazo que, en principio, parecía impensado, imposible, una utopía irrealizable. ¿Cómo llegamos a esto? Como un club de la magnitud de Boca, con su historia, con su peso, con su gente, se ve en la obligación de mirar hacia atrás, hacia un pasado tan conflictivo, hacia un jugador que generó tanta controversia, para encontrar una solución a sus problemas actuales. La respuesta es simple y brutal. La necesidad tiene cara de hereje. Y en el fútbol, cuando la pelota no entra, las herejías se vuelven opciones para desentrañar este misterio que tiene a todos los hinchas de Boca con el corazón en la boca. Hay que analizar la situación actual del equipo. La delantera no funciona, no conecta, no asusta a los rivales. Es como un motor que no arranca, como una orquesta desafinada que no encuentra el ritmo, como un reloj que se detuvo en el peor momento. Los nuevos refuerzos, por diferentes motivos, por falta de adaptación al fútbol argentino, por lesiones inoportunas, por la presión asfixiante de la camiseta de Boca, no terminan de explotar. No son ese Salvador que la hinchada esperaba con los brazos abiertos. Los juveniles, con toda la garra, con todo el corazón, con todo el empuje y la ilusión que los caracteriza, no tienen la experiencia, el rodaje, la picardía, la malicia para liderar un ataque de esta envergadura, para cargar con la mochila de ser el 9 o el 7 de Boca, de ser el que define los partidos importantes. Y los hinchas, claro, estallan de bronca. La paciencia se agotó, el vaso rebalsó, la cuerda se cortó. Los cánticos de protesta, los memes que inundan las redes sociales, los comentarios lapidarios en cada programa deportivo son un espejo fiel de la frustración, de la desilusión, de la impotencia que siente el pueblo boquense. Falta un puntero que encare, que vaya para adelante, que no le tenga miedo a nada. Necesitamos a alguien que la rompa de verdad, que se ponga el equipo al hombro, que haga la diferencia. No tenemos a nadie que desequilibre, que haga la diferencia, que meta miedo a los defensores rivales, que te gane un partido solo. Y en medio de toda esa marea de críticas, de ese mar de lamentos que inunda la Bombonera cada vez que el equipo no gana, un fantasma, una silueta que se dibuja en la cancha, en la memoria colectiva, en los videos de YouTube que recuerdan viejas glorias, la del colombiano. La de su velocidad supersónica, su gambeta indescifrable, su remate potente que hacía temblar los arcos. La de ese jugador que, para bien o para mal, siempre te daba algo distinto, algo impredecible, algo que te sacaba de la modorra. Y aquí es donde todo cambió, donde la historia dio un giro inesperado, donde la lógica se fue al diablo y la razón se rindió ante la necesidad. La cúpula dirigencial, con Juan Román Riquelme a la cabeza, se reunió de urgencia. No fue una reunión más de las tantas que se hacen en un club de fútbol, fue un conclave clave, una cumbre secreta, una mesa chica donde se jugaba el destino del semestre, donde se definía el rumbo de un gigante dormido. Los rumores hablaban de un debate encendido, de una decisión trascendental que podría marcar un antes y un después en la gestión. Las paredes del predio de Ezeiza, testigos mudos de tantos momentos históricos, de tantas alegrías y tristezas, fueron testigos de debates acalorados, de propuestas y contrapropuestas que volaban por el aire, de gritos y silencios incómodos. Y, finalmente, el nombre que nadie quería pronunciar en voz alta, el que generaba urticaria en algunos, el que parecía tabú, se impuso. No por capricho, no por un capricho de un dirigente o de un ídolo, sino por pura y dura necesidad futbolística. La decisión no fue fácil, no fue unánime, hubo voces disidentes que se alzaron con fuerza, hubo quienes se opusieron rotundamente, argumentando razones éticas y morales, pero el argumento principal, el que torció la balanza, el que convenció a los indecisos y acalló a los opositores, fue que Villa, con sus más de 290 partidos y 60 goles en su carrera profesional, incluyendo sus pasos por Boca y su actual club, es un activo que Boca no puede darse el lujo de despreciar en este momento crítico. Sus estadísticas hablan por sí solas. Su experiencia en partidos decisivos, en finales, en momentos de alta presión, su conocimiento del club, de la presión que significa vestir la camiseta de Boca,
y su capacidad de ser determinante en el uno contra uno, de romper líneas, de generar peligro constante, de ser un dolor de cabeza para los defensores rivales, son virtudes que, hoy por hoy, escasean. Una locura, pero real. Una apuesta arriesgada, pero necesaria. Si te sorprende tanto como a nosotros, si te voló la cabeza esta noticia, suscríbete a nuestro canal y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que es una buena decisión para Boca? ¿O que el club está cometiendo un error garrafal que le puede salir muy caro? Queremos leerte, queremos saber qué pensás de esta movida que ya está dando que hablar en todo el país. Pero lo más fuerte llegó cuando el llamado se concretó. Ese primer contacto, ese hola, ¿cómo andas? Que no fue un hola cualquiera, no fue una simple formalidad. Fue el inicio de algo que parecía imposible, de un puente que se creía dinamitado para siempre. El primer acercamiento con el entorno del jugador fue exploratorio, cauteloso, midiendo el terreno, tanteando el ambiente. ¿Qué pensaba Villa de un posible regreso? ¿Estaría dispuesto a volver a pisar la Bombonera, a enfrentar a una hinchada dividida, a revivir un pasado que lo marcó a fuego, tanto en lo deportivo como en lo personal? La respuesta, según nos cuentan nuestras fuentes más confiables, fue positiva. Más que positiva, fue un sí rotundo, un quiero volver que resonó en los pasillos del club, un grito de revancha que se escuchó desde lejos. El colombiano nunca le cerró las puertas a Boca. Pese a todo lo que pasó, pese a las polémicas que lo rodearon, a las causas judiciales que lo tuvieron en el ojo de la tormenta, a la salida turbulenta que generó un quiebre, su vínculo emocional con el club sigue intacto. Es como ese amor prohibido que nunca se olvida, esa pasión que te tira, que te llama, que te atrapa. Muchos aseguran que esto fue un antes y un después, que el jugador siempre esperó esta señal, esta oportunidad de redimirse, de volver a sentirse importante en el lugar donde fue feliz y donde alcanzó su mejor nivel, nos llegó a decir una fuente cercana al jugador, casi susurrando, como si revelara un secreto de estado que podría cambiar el destino de un país. Y claro, el rumor voló, como reguero de pólvora, imparable, incontrolable. Empezó a circular por los grupos de WhatsApp, por los pasillos de la Bombonera, por los programas de televisión, por las redes sociales, por cada rincón donde se respira fútbol. Un susurro que se hizo grito, un murmullo que se convirtió en un estruendo. Se armó la gorda. La noticia ya estaba en la calle, y no había forma de detenerla. La primera oferta, discreta y profesional, llegó a las oficinas del club donde Villa está jugando actualmente. No fue una oferta para comprarlo, no fue una propuesta de millones de dólares que cambiara el panorama de un día para el otro. Fue un pedido de préstamo. Un movimiento táctico, inteligente, para acelerar los tiempos, para sortear las complejidades de una transferencia definitiva que podría demorar meses y que Boca, con la urgencia que lo apremia, no tiene tiempo de esperar. La idea es traerlo a préstamo, con una opción de compra, o incluso sin ella, solo para este semestre, para este momento de urgencia que vive el equipo. Y la respuesta, aunque no fue un sí rotundo, un cheque en blanco, tampoco fue un no categórico. La puerta quedó entreabierta, apenas un resquicio, pero lo suficiente para que la luz de la esperanza se colara. La negociación ya empezó. Ya no es una fantasía, no es un sueño, no es una pesadilla. Es una realidad palpable, que se está cocinando a fuego lento, pero que ya está en el horno, lista para ser servida y digerida por el mundo del fútbol. El impacto de esta noticia, si se confirma, si se materializa en los próximos días, va a ser tremendo. No solo en lo deportivo, donde podría significar un antes y un después para el ataque de Boca, un revulsivo que cambie la cara del equipo, sino en lo social, en lo institucional, en la propia identidad del club. La hinchada de Boca es pasional, es la más grande del mundo, pero también es la más exigente, la que no perdona, la que tiene memoria. Y en este caso, está dividida. Se divide entre los que lo adoran, los que le perdonan todo por su talento innegable, los que ven en él la solución a todos los males ofensivos, y los que, por los motivos que ya conocemos, por las denuncias en su contra, por las causas judiciales que lo tuvieron en el ojo de la tormenta, por su salida intempestiva y conflictiva, no quieren verlo ni en pintura, ni cerca de la Bombonera, ni vistiendo la camiseta azul y oro. La reacción de los socios, de los hinchas de a pie, de los que pagan su cuota y van a la cancha, va a ser clave. ¿Se impondrá la necesidad deportiva sobre la moral y los valores del club? ¿O el club quedará en el medio de una tormenta sin precedentes, de un vendaval de críticas que podría arrasar con todo y generar un conflicto interno de proporciones épicas? El debate ya está abierto, la grieta ya está marcada, y no hay vuelta atrás. ¿Y vos, de qué lado estás? ¿Sos de los que lo quieren de vuelta, o de los que le cierran la puerta para siempre? Déjanos tu like si crees que esta noticia es una notición de aquellos, de los que hacen historia, de los que se van a recordar por mucho tiempo. Y si conoces a alguien que se lo tiene que enterar, a ese amigo bostero que vive y respira por Boca, a ese que se desvela por el club,
compartile este artículo ya mismo. Que la verdad, la posta, la información que te vuela la cabeza, llegue a todos lados, sin censura, sin filtros, con la pasión que nos caracteriza. Pero espera a conocer el detalle que cambió todo. El que hizo que la balanza se inclinara definitivamente hacia el lado de Villa, el que convenció a los más reacios a aceptar esta posibilidad. No fue solo su capacidad goleadora, ni su velocidad supersónica. Fue un informe confidencial, elaborado por el cuerpo técnico y avalado por la Secretaría de Fútbol, que puso en números lo que todos veían a simple vista, lo que saltaba a la vista en cada partido, la flagrante falta de desequilibrio individual en el ataque de Boca. El fútbol moderno, muchachos, se define en los detalles, en el 1 contra 1, en esa jugada individual que te rompe el esquema defensivo rival, que te abre un partido cerrado, que te genera una chance de gol de la nada. Y en eso, Villa es un especialista, un verdadero artista. Los datos de sus duelos individuales ganados, de sus gambetas exitosas que dejaban rivales en el camino, de los centros precisos que generaba para sus compañeros, eran abrumadores en comparación con los números actuales de los delanteros de Boca. Un contraste brutal, una diferencia abismal. Muchos en el club decían que era la única carta que quedaba bajo la manga, la bala de plata para un ataque que no encontraba rumbo, que estaba perdido en un laberinto sin salida. Nos confió una fuente de peso dentro de la institución, alguien que conoce los secretos más profundos de la Bombonera. Y esa fue la clave. La frialdad de los números, la necesidad imperiosa de resultados, de goles, de victorias, se impuso sobre cualquier otra consideración, sobre cualquier reparo ético o moral. Una locura, pero real. La dirigencia, que en un principio había mantenido una postura firme, casi inquebrantable, respecto a no negociar con jugadores con problemas extradeportivos, se vio acorralada. La presión de los resultados, la impaciencia de la hinchada que ya no soporta más la mediocridad, la necesidad de revertir una racha negativa que se estaba volviendo crónica, que amenazaba con hundir al equipo en una crisis profunda, los llevó a reconsiderar su postura. Fue una decisión dolorosa, sí, una decisión que generó debates internos y noches sin dormir, pero pragmática. El fútbol es un negocio, y en el negocio, a veces, hay que tomar decisiones difíciles, impopulares, que van en contra de lo que uno desearía. Fue un bajón para algunos, una píldora amarga que tuvieron que tragar, pero la mayoría entendió que no quedaba otra, que era la única salida posible, nos comentó un allegado a la mesa chica, alguien que estuvo presente en esas reuniones tensas. Y así, con el peso de la historia y el futuro del club sobre sus hombros, con la mirada de millones de hinchas puesta en ellos, se dio luz verde al operativo regreso. El plan es ambicioso. No solo se trata de traerlo de vuelta, sino de reinsertarlo en un vestuario que, si bien lo conoce de su etapa anterior, también vivió de cerca su salida conflictiva y las polémicas que lo rodearon. La figura del entrenador, Miguel Ángel Russo, será fundamental. Tendrá la tarea de gestionar el grupo, de integrar al jugador, de calmar las aguas, de evitar que se generen conflictos internos que puedan dinamitar el ambiente. La psicología deportiva jugará un papel clave. Habrá charlas individuales, habrá acuerdos, habrá reglas claras y límites bien definidos para que Villa sepa dónde está parado. Muchos aseguran que el vestuario de Boca es fuerte, tiene códigos, pero si el técnico lo banca, lo apoya, lo van a aceptar, porque acá lo que importa es Boca y ganar, es lo que se escucha en los pasillos de la Boca, en las charlas entre los jugadores. Y es que el pragmatismo, al final, suele ganar en el fútbol. Si Villa rinde, si mete goles, si hace ganar partidos, el pasado, al menos por un tiempo, quedará en un segundo plano, opacado por la gloria deportiva. ¿Qué momento vive Boca? Si esta noticia te tiene al borde del asiento, si te está volviendo loco, no te olvides de suscribirte y de activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras bombas. Y contanos, ¿cómo crees que será el recibimiento de la hinchada si Villa vuelve a pisar la Bombonera? ¿Habrá aplausos o silbidos? Queremos saber tu opinión. El proceso de negociación, que se está llevando a cabo en estricto hermetismo, bajo un manto de absoluto secreto, implica varios frentes. Por un lado, el diálogo con el club actual de Villa, que, como te adelantamos, no cierra las puertas a una salida, siempre y cuando las condiciones sean favorables. Por otro, la situación legal del jugador en Argentina, un tema delicado que genera mucha controversia. Si bien el club no se involucrará directamente en sus asuntos personales, es un factor que no se puede ignorar y que genera incertidumbre en el ambiente. Es un quilombo bárbaro, un lío de aquellos, pero si hay voluntad de todas las partes, si todos tiran para el mismo lado, se puede destrabar, nos comentaron desde el entorno de las negociaciones, alguien que está metido de lleno en el día a día de las charlas. La idea es que, si el regreso se concreta, sea bajo un marco legal claro y con todas las garantías para el club. No quieren más sorpresas, no quieren más dolores de cabeza, no quieren más escándalos. Su representante,
un verdadero tiburón en las negociaciones, está apretando las tuercas. Pide un salario que lo ubique entre los mejores pagos del plantel, una cifra que, para el contexto argentino, es realmente estratosférica. Y no solo eso. Quiere la garantía de ser titular, de tener un lugar asegurado en el once inicial, sin importar el rendimiento de sus compañeros o las decisiones tácticas del entrenador. Muchos aseguran que Villa está dispuesto a resignar algo, pero no mucho, porque sabe que es la última bala que le queda para volver a un club grande, es lo que se rumorea en los círculos cercanos al futbolista. Y si eso es cierto, la operación se complica enormemente. La repercusión mediática ya es un hecho, incluso antes de la confirmación oficial. Los programas deportivos debaten acaloradamente, las redes sociales arden con comentarios a favor y en contra, los periodistas especulan sin parar. La figura de Villa siempre generó controversia, y su posible regreso no es la excepción. Habrá defensores y detractores, voces a favor y en contra, una grieta que se profundiza con cada noticia que sale a la luz. Y en el medio, la hinchada de Boca, esa masa inmensa de pasión, que espera una solución a sus problemas futbolísticos, pero que también tiene memoria, que no olvida el pasado. La presión será enorme, tanto para el jugador como para la dirigencia. Cada gambeta, cada pase, cada gol, será analizado con lupa. Y cada error, cada traspié, cada declaración, será magnificado. Es el precio de jugar en Boca, y más aún, de regresar en estas circunstancias, con semejantes exigencias. El entrenador, Miguel Ángel Russo, por su parte, ya habría dado el visto bueno, aunque con algunas reservas. La necesidad de contar con un jugador de las características de Villa, que pueda desequilibrar por las bandas, que tenga gol, que sea impredecible, es una prioridad para él. El sistema de juego actual de Boca, que a veces peca de previsible, de monótono, podría encontrar en el colombiano esa chispa que le falta, esa cuota de picardía que rompa los esquemas. La idea es que Villa se sume lo antes posible, que se ponga a punto físicamente y que, si todo sale bien, esté disponible para los partidos clave que se vienen. La Copa, el torneo local, todo está en juego. Y Boca necesita un revulsivo, un shock, un sacudón que lo despierte de la modorra. Una bomba tras otra. Si te está gustando este análisis profundo, si te está volviendo loco, déjale un buen like y compartilo con tus amigos. Y contanos en los comentarios, ¿qué crees que le aportaría Villa al equipo de Boca en lo futbolístico, más allá de todas las polémicas? ¿Vale la pena la apuesta? Pero lo más fuerte llegó cuando se filtró la primera imagen. No era una foto oficial, no era un comunicado de prensa, no era una declaración pública. Era una simple captura de pantalla, un mensaje de WhatsApp que mostraba un diálogo entre dos personas, donde se mencionaba el nombre de Villa y la palabra Boca, junto a la frase "ya está casi". Una chispa que encendió la pradera, que desató el infierno. La bola de nieve empezó a rodar, imparable, incontrolable. Los medios se hicieron eco, las redes explotaron en cuestión de segundos. Ya no era un rumor, era una realidad que se asomaba, que golpeaba la puerta con fuerza. Muchos aseguran que la dirigencia se quiso manejar con el mayor secreto, con el más absoluto hermetismo, pero esto es Boca, acá nada se puede esconder, todo se sabe, nos comentó un periodista con años de cancha, que conoce los códigos del club como la palma de su mano. Y es que la pasión Ceneice es así, todo se sabe, todo se filtra, todo se vive con una intensidad única, con una pasión desmedida que no tiene límites. El hincha de Boca, ese que va a la cancha cada fin de semana, que se desvive por los colores, que sufre y goza con cada partido, está en una encrucijada, en un dilema moral y deportivo. Por un lado, la necesidad imperiosa de ver a su equipo ganar, de volver a ser protagonista, de levantar copas, de volver a la gloria. Por el otro, el peso de la conciencia, la ética, los valores que se pregonan en el club. ¿Se puede separar al jugador de la persona? ¿Se puede perdonar el pasado por un presente de gloria? ¿Se puede mirar para otro lado cuando hay cuestiones extrafutbolísticas de por medio? Son preguntas que no tienen una respuesta fácil, que dividen aguas, que generan debates acalorados en cada asado, en cada reunión de amigos, en cada tribuna. Espera a conocer el detalle que cambió todo, el que hizo que la dirigencia se decidiera a ir por Villa, a pesar de todo el ruido, de todas las polémicas, de todas las exigencias. No fue solo la falta de gol, fue la falta de picardía. Esa chispa, esa inventiva, esa capacidad de desequilibrar en el momento justo, de sacar un conejo de la galera cuando el partido está trabado, cuando el rival se cierra y no hay espacios. Esa cualidad que, en el fútbol argentino, vale oro, que te define un partido en una jugada. Y Villa, con su estilo irreverente, con su gambeta atrevida, con su velocidad endiablada, es uno de los pocos que tiene esa capacidad. Los informes de scouting lo confirmaban,
no hay en el mercado un jugador con sus características que sea accesible para Boca en este momento, que pueda generar el mismo impacto. Y eso, amigos, pesó más que cualquier otra cosa, más que cualquier reparo moral o ético. La necesidad futbolística, al final, siempre se impone. La situación actual de Boca es delicada. El equipo no termina de encontrar su identidad, los resultados son irregulares y la presión de la hinchada es cada vez mayor. La llegada de Villa, para algunos, sería un bálsamo, una inyección de energía, un salto de calidad que el equipo necesita desesperadamente. Para otros, sería una mancha imborrable, una traición a los valores del club, un paso en falso que podría traer más problemas que soluciones, que podría dinamitar el vestuario y la relación con la hinchada. El riesgo es alto, altísimo, pero la recompensa, si Villa vuelve a ser el que fue, si recupera su mejor nivel, si se convierte en el jugador determinante que todos recordamos, podría ser inmensa. La historia de Sebastián Villa en Boca es una montaña rusa de emociones. Llegó como una promesa, se convirtió en figura, ganó títulos, deslumbró con su velocidad y sus goles. Pero también protagonizó escándalos, enfrentó denuncias, se fue por la puerta de atrás. Su partida dejó un vacío en el equipo, pero también un alivio en algunos sectores. Ahora, el destino lo vuelve a poner en el camino de Boca. Y la pregunta que flota en el aire es: ¿está Boca dispuesto a pagar el precio de su regreso, incluyendo un sueldo millonario y la titularidad asegurada? ¿Y está Villa dispuesto a asumir el desafío de volver a un lugar donde la lupa estará puesta sobre él como nunca antes, donde cada paso en falso será magnificado? El vestuario de Boca es un mundo aparte. Es un lugar donde la convivencia es clave, donde los códigos se respetan, donde la unión hace la fuerza. La llegada de un jugador con el historial de Villa, y con sus exigencias, podría generar tensiones, divisiones, resentimientos. Pero también es cierto que el futbolista es un profesional, y si hay un objetivo común, que es ganar, las diferencias suelen quedar de lado. Muchos aseguran que, si Villa viene a sumar, si demuestra compromiso, si mete goles, el grupo lo va a aceptar, porque acá lo que importa es Boca y ganar, nos dijo un jugador con años en el club, que prefirió el anonimato para no generar más ruido. Y es que la camiseta de Boca, al final, está por encima de todo, incluso de las individualidades y de las polémicas. Esto es una locura. Si te estás comiendo las uñas con esta noticia, suscríbete ya mismo a nuestro canal y déjale un like a este video. Y contanos en los comentarios, ¿crees que Villa podrá reinsertarse en el vestuario de Boca con sus exigencias de por medio? ¿Cómo lo ves? El cuerpo técnico, por su parte, ya analizó en profundidad el rendimiento actual de Villa en su club. No es el mismo que el de hace un tiempo, es cierto. La falta de continuidad, la inactividad, la falta de competencia de alto nivel, le pasaron factura. Pero el talento, la velocidad, la capacidad de desequilibrio, están intactos, como un tesoro escondido esperando ser descubierto. Es como un diamante en bruto que necesita ser pulido, una joya que espera ser tallada. Y en Boca, con la exigencia y la presión, con el cuerpo técnico trabajando a destajo, podría volver a brillar con luz propia. Muchos aseguran que el técnico lo ve como una pieza clave para el esquema, como ese jugador que te rompe el partido, que te lo cambia en una jugada, nos llegó a decir una fuente cercana al cuerpo técnico, alguien que participa en las reuniones de planificación. Y es que el fútbol, a veces, es así de simple. Si tenés un jugador que te hace ganar, lo pones y te la jugás. La hinchada de Boca, esa que llena la Bombonera cada partido, esa que viaja miles de kilómetros para alentar al equipo, esa que tiene el termómetro de lo que pasa en el club, ya empezó a manifestarse. En las redes sociales, en los foros, en las radios partidarias, el debate es furioso, encendido, sin cuartel. Hay quienes lo defienden a capa y espada, recordando sus goles, sus asistencias, su entrega en los partidos importantes, su sacrificio. Y hay quienes lo repudian, recordando sus problemas extradeportivos, sus faltas, su salida conflictiva, su falta de compromiso. La grieta es profunda, y el regreso de Villa, si se concreta, la hará aún más grande, más visible, más dolorosa. El presidente del club, la máxima autoridad, es quien tiene la última palabra. Y su decisión, sea cual sea, marcará un antes y un después en su gestión, en su legado. Si el regreso de Villa es exitoso, si el equipo levanta cabeza, si se consiguen títulos, la apuesta habrá valido la pena, y su figura se agigantará. Pero si las cosas no salen bien, si los problemas extradeportivos vuelven a aparecer, si el rendimiento no es el esperado, la crítica será feroz y el costo político, enorme, casi irreparable. Muchos aseguran que el presidente está jugando una ficha muy grande, que esto es todo o nada para él, que se le está jugando por entero, nos confió un dirigente de peso, alguien que comparte el día a día con la cúpula. Y es que en Boca, cada decisión es un examen,
Cada movimiento es analizado con lupa, cada palabra es pesada. La historia del fútbol está llena de regresos polémicos, de jugadores que volvieron a sus clubes después de salidas conflictivas y que, para bien o para mal, marcaron un hito. El caso de Villa en Boca podría ser uno de esos. Un capítulo más en la rica y apasionante historia del club. Un capítulo que, sin dudas, dará mucho que hablar, que generará ríos de tinta y horas de debate televisivo. La incertidumbre es total, la expectativa, máxima. Y el desenlace, impredecible. Pero lo más fuerte llegó cuando la necesidad de Villa se volvió aún más apremiante por un nuevo escándalo que sacudió el vestuario de Boca, la inminente suspensión de Carlos Palacios. Sí, como lo escuchás. Cuando la dirigencia estaba en plena negociación por Villa, buscando cada centavo para cumplir con sus exigencias, un nuevo problema estalló en el predio de Ezeiza. Carlos Palacios, el talentoso chileno que llegó con la promesa de ser el desequilibrante que Boca tanto necesita, se metió en un lío de proporciones. Fuentes internas del club, con acceso directo al cuerpo técnico, nos confirmaron que Palacios será suspendido por comportamientos indisciplinarios y por faltar a entrenamientos clave. Muchos aseguran que Palacios se la pasó de joda, que no se comprometió con el equipo y que le faltó el respeto al club, nos llegó a decir un allegado al plantel, con evidente indignación. Los reportes de Miguel Ángel Russo a la dirigencia fueron contundentes. El chileno acumuló una serie de inasistencias injustificadas, llegó tarde a varias prácticas y mostró una actitud displicente que colmó la paciencia del cuerpo técnico y de sus propios compañeros. Esto, en un momento donde Boca necesita más que nunca compromiso y profesionalismo, es un golpe bajo. La decisión de suspenderlo no fue fácil, pero era necesaria para sentar un precedente y mantener la disciplina en el vestuario. Y aquí es donde todo cambió. La suspensión de Palacios no solo significa la pérdida de una alternativa ofensiva, sino que expone aún más la fragilidad del ataque de Boca. La necesidad de traer a Villa, con su velocidad y su capacidad de desborde, se volvió una urgencia extrema. La ecuación es simple: si un jugador clave se cae por indisciplina, hay que buscar una solución de impacto. Y esa solución, con todos sus pros y sus contras, es Sebastián Villa. La exigencia de Villa de ser titular, que antes podía sonar a capricho, ahora cobra un sentido casi lógico ante la escasez de opciones confiables. Una noticia que te deja helado. Si la situación de Palacios te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete a nuestro canal y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que la suspensión de Palacios es justa? ¿Y cómo afecta a esto la llegada de Villa? El caso Palacios no es aislado. En los últimos tiempos, Boca ha tenido varios jugadores que llegaron con cartel y que, por diferentes motivos, no lograron adaptarse al rigor y la exigencia del club. Algunos por bajo rendimiento, otros por lesiones, y ahora, por problemas de disciplina. Esto genera un desgaste en la dirigencia, que invierte dinero y tiempo en jugadores que no rinden lo esperado. Y en este contexto, la apuesta por Villa, aunque arriesgada, se presenta como una tabla de salvación. Muchos aseguran que la dirigencia no puede permitirse otro fracaso en el ataque, que la paciencia de la hinchada se agotó, nos confió un exjugador de Boca.